¿Te ha pasado que estás en la iglesia, pero por dentro estás apagado? Como que haces de todo y no sientes nada. Y lo peor es que nadie se da cuenta. Hola familia, bendiciones, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Sin Filtros con Dios, un programa real, directo y sin miedo. Una producción de Maná del Cielo Miseri. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal su semana? Perfecto, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo estamos, chicos? Bendiciones. Aquí otra vez un nuevo día en grabación, listos para hablar de temas que Dios ha preparado para este día. ¿Y tú, Andrés? Dios les bendiga, chicos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que está viendo este programa. Por el medio en que lo estén viendo, sabemos que Dios ha preparado la tecnología para bendecirnos, para edificarnos, y hoy el Señor nos ha dado el privilegio de estar de este lado para hablar sobre su palabra. Hoy estoy expectante del tema que vamos a hablar y esperemos que el Señor, así como nos ha hablado a cada uno de nosotros aquí, les hable a cada uno de ustedes allá. Bueno chicos, hoy el tema está muy interesante. Yo creo que es algo que nos ha pasado a todos y mucho más siendo jóvenes. El tema de hoy es: estoy en la iglesia, pero me siento vacío por dentro. Wow, y es que pasa mucho esto con los jóvenes. Sabemos que nuestro ámbito, nuestro objetivo de este programa son los jóvenes, así que siempre tratamos de experimentar con lo que los jóvenes han tratado y qué dice la palabra acerca de las experiencias que los jóvenes vivimos en la iglesia. Muchos de nosotros hemos pasado por esta etapa de la doble vida silenciosa, ¿verdad? En donde aparentamos en la iglesia algo que no sentimos, ¿verdad? Muchas veces vamos a la iglesia porque es nuestra vida cotidiana o porque nos llevan obligados, ¿verdad? Pero no necesariamente, muchas veces no sentimos esa necesidad o ese deseo o ese sentir de por voluntad propia levantarme y decir: hoy yo, Andrés Martínez, quiero ir a la iglesia, ¿verdad? Y cuando pasa eso es muy diferente el trato, porque cuando voy obligado es muy difícil que yo conecte con el Espíritu Santo. Sabemos que diferentes iglesias, deberían ser todas, pero no todas lo hacen, ¿verdad? Tienen un tiempo de oración y clamor donde el Espíritu Santo se posiciona en el lugar, donde cambia el ambiente, donde toma control de la atmósfera, ¿verdad? Y cuando uno no siente la necesidad o el deseo de ir, cuesta conectar con esta atmósfera que crea el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a movernos porque los demás lo hacen, ¿verdad? Porque si nosotros podemos decir: alzo mis manos porque el otro lo está alzando, ¿verdad? Entonces llevamos a este punto en el que vivimos este sentir de no conectar con el Espíritu Santo. Mira, creo que a todos nos ha pasado, a todos los que hemos participado o hemos sido parte de un ministerio, nos ha pasado que en algún momento sentimos eso de que, chuzo, no quiero ir, pero vemos que estamos en lista de servicio y es como que, estoy en lista, ya me toca, obligadamente me toca, como tú dices en este momento, el estar obligado a ir, ya sea porque tu familia, tu papá te lleve, porque vas en familia, porque estás en la lista del servicio, y es como que son cosas que a todos nos ha podido llegar a pasar en algún momento, y es algo que ya se va poco a poco plantando, ya se va sembrando y va tomando fuerza, y eso es lo que impide que nosotros podamos sentir, podamos ser más sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. En este caso, por sentir todo como que es una obligación o como que es un simple ya, ¿qué más? ¿Qué más da? Si toca, pues, literalmente es una horita más de mi horario diario que ya tengo en el cronograma y tengo que ir y ya. Se vuelve algo cotidiano, como te decía, entonces comenzamos ya a perder ese deseo de servir y vamos porque nos toca servir, como decía Pato, ¿verdad? Entonces ahí es donde entramos en lo que aparentamos contra lo que verdaderamente estamos viviendo, ¿verdad? Porque muchas veces ocultamos nuestros problemas, nuestros sentimientos, ¿verdad? Y vamos y nos forzamos a servir
o nos forzamos a ir a la iglesia por el miedo o el pensar de qué dirán nuestros hermanos en la iglesia, ¿verdad? Porque verdaderamente me siento vacío por dentro y digo, no tengo ganas de ir a la iglesia hoy, ¿verdad? Pero luego reflexiono, no, es que si no voy, la hermana va a pensar que estoy mal y me va a comenzar a preguntar y no quiero que sepa, ¿verdad? Entonces, a eso es que yo me refiero cuando comenzamos a tener una doble vida silenciosa, en que en la iglesia aparentamos estar perfectos, aparentamos estar en comunión constante con Dios, pero nuestra realidad es que nos sentimos vacíos, nos sentimos frustrados, nos sentimos mal y no logramos conectar, ya sea porque aún sentimos timidez o porque no tenemos la verdadera confianza con algún tipo de líder para poder comentar sobre estos temas. Y vamos a la iglesia para que todos piensen o todos se crean que no pasa nada, que nada nos está atormentando, que nada nos está deteniendo, como para dejar claro eso, aún sabiendo que la lucha es diaria y que bueno, estamos dando paso a que sea más fuerte lo que está pasando a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así es, chicos, yo creo que esto de que sentir ese vacío ya es algo personal, una búsqueda personal, porque es verdad, puede que en la iglesia vaya por obligación, puede que trate de conectarme al momento de clamor o a la oración, porque tengo personas viéndome, tengo otros ojos viéndome directamente y trato de hacerlo por, como le dicen los chicos, por obligación y más no porque me nazca del corazón, no porque no quiera buscar a Dios, sino porque me siento, no sé, tal vez cohibido, porque muchas veces nos sentimos tal vez tímidos por las personas que nos están viendo, nos sentimos un poco con miedo por el que dirán, miedo a cómo me voy a ver delante de los ojos de otras personas y no tenemos la libertad de poder quebrantarnos delante del Señor, porque recuerdo que cuando yo iba a la iglesia yo era de las que lloraba a mares y muchas veces trataba de no hacerlo porque decía dentro de mí, o sea, ¿qué van a decir las otras personas? O yo veía que las otras personas tal vez no se quebrantaban y tal vez no lo hacían porque ellos no lo hacían y era algo que con el tiempo sinceramente fui perdiendo esa sensibilidad y pues ahora no se me hace tan fácil poder abrirme con el Señor, y esas son cositas que tenemos que tener en cuenta para no caer en la doble vida, para que no perdamos esa sensibilidad al Espíritu Santo. Claro, tenemos que tener en cuenta que muchos tenemos ese pensamiento de que doble vida es cuando estás como lo hablábamos en uno de los programas pasados, ¿verdad? De que tenemos un pie en la iglesia y otro en el mundo, ¿verdad? Y sí puede ser eso es una doble vida, pero una doble vida también es el fingir de que estamos bien cuando no lo estamos, ¿verdad? Porque en soledad, en casa, en la intimidad, sale toda esa frustración, sale el vacío que tenemos por dentro, ese desespero, esa lucha con la ansiedad, con el pecado en ocasiones a veces, ¿verdad? Y el problema de que no vayamos a la iglesia y podamos hablarlo con alguien nos ha llevado a que empeore la situación, ¿verdad? Y una de las raíces de que ocultamos estas situaciones es porque hemos idealizado nosotros mismos un carácter o una forma de cómo nos ven los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Muchos decimos, pero ¿qué van? Exactamente, muchos decimos, pero ¿qué van a decir de mí que ya tengo 8 años en la iglesia y yo recién vengo a pelear con esto, ¿verdad? Bueno, la vida del cristiano es de procesos y de temporadas. Y no todos tienen el mismo proceso. Y no todos tienen el mismo proceso y no todos tienen la misma temporada. Tal vez en el proceso de Brianna y en la temporada de Brianna, a ella le tocó primero luchar con la ansiedad. Tal vez a mí me está tocando en este tiempo recién luchar con la ansiedad. Entonces, debemos entender y no debemos idealizar o normalizar nuestra postura en la iglesia, ¿verdad? Tenemos que saber también ser prudentes en cómo nosotros saber expresar de que no estamos bien en la iglesia. Otra cosa, no sé si en algún momento para alguna fiesta has inflado un globo. Si tú inflas un globo en esos infladores y tú dejas que se infle y se infle, ¿qué pasa con el globo? Explota. ¿Y qué pasa si nosotros permitimos que esta frustración, este pensar, esta ansiedad siga creciendo y siga creciendo? Vamos a explotar. O sea, va a explotar, vamos a explotar por dentro, vamos a explotar y puede que llegue un momento en el cual lo hagamos de una manera que nosotros digamos,
¿por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? Pero hay palabras, hay momentos en el que Dios te habla y Dios quiere prepararte y quiere evitar que llegues a ese momento en el cual vas a explotar. Dios quiere evitarlo, Dios quiere prevenir. Simple respuesta: está bien, estoy siendo como debo ser, así lo que estoy haciendo está bien. No, como dijimos en el programa anterior, primero pregúntale al Espíritu Santo, pídele que te guíe, que te muestre qué áreas están mal, que te muestre qué áreas te están frustrando, qué áreas te están provocando la ansiedad que tienes, y que todo esto, todo lo que el Espíritu Santo te muestre, todo lo que el Espíritu Santo haga un chequeo interno, porque así como el médico te hace un chequeo externo, el Espíritu Santo te hace un chequeo interno y te permite ver qué áreas están mal, qué áreas son las que están inflando este globo que pronto puede que explote, y Él te dirá qué hacer y cómo hacerlo. Ya depende de ti, como dijimos en el programa anterior, es tu decisión si la tomas o no. Bueno chicos, hoy vamos a tener una dinámica, va a ser un programa un poquito diferente, vamos a estar haciendo preguntas entre nosotros, obviamente guiándonos bajo el tema que ya les planteamos desde un inicio. Pues bueno, Andrés, vamos a empezar por ti. Yo tengo una pregunta aquí, la cual he preparado acerca del tema que estamos viendo, y se la voy a hacer a Briana. ¿Ok? Ok. Briana, ¿cómo sabe alguien que está vacío aunque siga yendo a la iglesia? Bueno, como ustedes lo estaban comentando al inicio, pues es verdad que por más que vayamos a la iglesia por obligación o porque alguien nos diga, ¿sabes qué? Anda a la iglesia. Yo creo que es algo que se nota ya cuando nosotros estamos en lo íntimo con Dios, cuando ya estamos en nuestro momento a solas con Dios. En el momento en que nosotros tal vez ya no podemos sentir esa misma atmósfera que se crea en la iglesia, porque recordando, pues en la iglesia obviamente hay primero el momento de clamor, el momento donde las hermanas de intercesión, por más que le estén metiendo en la intercesión, muchas veces nosotros no conectamos a la oración, y eso también puede ser una señal de que no estamos bien con Dios, de que no estamos llevando una relación con Él y que estamos sintiendo ese vacío por dentro. Recordando también uno de los versículos que dijimos en los anteriores episodios, de que de labios podemos honrar a Dios, pero nuestro corazón está distante de Él. ¿Por qué los jóvenes fingimos entre nosotros? ¿Por qué fingimos los jóvenes? Siento que es más por aparentar, porque muchos buscamos, dependiendo de dónde estemos, ¿no? Si estamos en el fútbol, queremos aparentar que sabemos jugar. Si estamos en iglesia y estamos al lado de los de alabanza, queremos aparentar que sabemos tocar un instrumento, aunque no lo sepamos hacer. Y siempre buscamos la manera de, bueno, los jóvenes en general, buscan la manera de querer cumplir o querer su identidad, por así decirlo, ajustarla al lugar donde están. Más no buscamos formar una identidad propia, una identidad la cual quizás la alabanza no se te dé bien, quizás el fútbol no se te dé bien, pero hay algo en ti, hay un talento en ti el cual se te da bien, y eso es lo que tenemos que hacer, enfocarnos en crear y en formar la identidad que Dios ha puesto en nosotros, más no tratar de encajar dependiendo del sector o del lugar donde estamos. Bueno, Andrés, te tengo una preguntita para ti. A ver, ¿la iglesia está fallando o somos nosotros? ¿La iglesia está fallando o somos nosotros? Bueno, técnicamente creo que podría decirse que ambos, porque si lo vemos del punto que lo plantea la palabra, nosotros somos iglesia, ¿verdad? Entonces si nosotros fallamos como personas, vamos también a fallar como iglesia. Pero refiriéndonos al tema, ¿verdad? Voy al punto en el que todo se basa en comunión. Tenemos que tener comunión con el Padre, comunión con el Hijo y comunión con el Espíritu Santo. Y asimismo tenemos que tener comunión con la congregación que viene a ser la iglesia. Creo que el primer punto como iglesia que tenemos que hacer nosotros es basarnos y reflejar el amor de Cristo en cada uno de los que vienen a sentirse respaldados por cada uno de nosotros. Porque algo puntual que hay que decir aquí es que
muchas veces nosotros no nos abrimos con la gente de la iglesia por el miedo a ser juzgados, ¿verdad? Porque creemos que en vez de recibir un abrazo de que te entiendo, yo también pasé por eso, pero me levanté, en vez de sentir esa palmada de ánimo, de motivación, nos vamos a sentir juzgados, ¿verdad? Y muchas veces pasa eso de que vamos a tal persona y le decimos, mira hermana, que me pasó esto, que ando así, que ando lo otro, ¿verdad? Y lo primero que recibimos, es que eso es porque andas en pecado, ¿verdad? Y no es lo que nosotros queremos. Entonces, para yo poder escuchar eso, preferible no se lo cuento a nadie, y ahí es donde comienza mi batalla y comienzo a tener esta doble vida, ¿verdad? Entonces, ahí está fallando la iglesia, porque en vez de abrazar al caído, en vez de levantarlo, lo estamos pisando, lo estamos acusando y lo estamos juzgando, ¿verdad? Y nosotros también muchas veces, como personas, por el miedo a sentirnos juzgados, perdemos ese reflejo de confianza hacia nuestros líderes que nos impide decirle, líder, sabe que mire, estoy pasando por esto. Cuando una persona ha sido direccionada o delegada al liderazgo de la iglesia, es porque tiene el conocimiento, tiene el carácter, tiene la capacidad de poder gestionar cada uno de los problemas que tenga las personas a las cuales está liderando, ¿verdad? Por eso tenemos que tener la total confianza de ir a nuestros líderes, ¿verdad? Sabemos que tenemos amigos, que tenemos gente en la que confiamos, ¿verdad? Pero tal vez esas personas nos pueden aconsejar, sí, nos pueden motivar, pero tal vez no tienen la experiencia necesaria para poder aplicar un consejo o una recomendación en nosotros. Y eso es lo que pasa muchas veces, y ahí es cuando nosotros fallamos como personas, que muchas veces vamos a buscar consejos a las personas incorrectas. Entonces yo podría decir que en base a la pregunta que tú me dices y al análisis que podemos hacer, es que en parte ambos podemos fallar en el intento, tanto como juzgar como llevar y ocultar. Ahorita que tocas el tema del pecado, ¿tú consideras que el pecado sí puede llegar a apagar lo espiritual? Por supuesto que sí, porque sabemos que el pecado entra por la tentación, ¿verdad? La tentación es lo que nos lleva al pecado. Muchas veces llegamos al punto de decir, ¿el Señor nos ha hecho libres? Sí, y Él nos hace libres del pecado, pero la tentación siempre va a estar ahí. La tentación es con algo con lo que vamos a tener que pelear día a día, ¿verdad? Y tenemos la mala costumbre de que cuando caemos, ¿verdad? Cuando hemos pecado, nos sentimos tan culpables que en vez de correr al que nos va a consolar, nos alejamos de Él. Lo podemos leer en la Biblia en el primer capítulo, o en el segundo, que está cuando el hombre peca. ¿Qué es lo que hace? Se esconde del Señor. ¿Por qué? Porque nos llena de vergüenza. Y el único que está aquí para avergonzarnos es el enemigo. Entonces, el pecado llega a distraernos a tal punto en el que nos hace pensar de que ya yo nunca voy a poder cambiar. Entonces, si me gusta hacer esto y yo no voy a poder cambiar, entonces lo voy a seguir haciendo porque no voy a poder cambiar, ¿verdad? Y ahí es cuando otra vez el pecado vuelve a ser ese vicio en nuestra vida y lo practicamos rutina a rutina. ¿Sabes? Y muchas veces cometemos el error de que nosotros la tentación la tomamos como que, ok, la tentación en mi vida es los videos, es el alcohol, pero la tentación es también aquella pereza que cuando tú te vas a levantar para irte al trabajo, para irte a la universidad o para irte a la iglesia, te gana y te hace quedarte 5 minutitos más, 10 minutitos más que terminan convirtiéndose en una media hora, en una hora. Y por eso también hay que tener claro que la tentación, sí, la tentación puede atacarte de maneras muy fuertes, pero también puede atacarte de manera sutil en cosas pequeñas, como pereza, como incluso hasta a veces cuando estás lleno y quieres comer más, pero estás lleno, y cuestiones así. La tentación siempre va a estar ahí. Como dice Andrés, siempre va a estarnos acompañando, siempre va a estar ahí al lado, pero es nuestra decisión si le hacemos caso a la tentación o le hacemos caso al Espíritu Santo.
Ahí se me viene a mi cabeza un recuerdo de eso. No sé si ustedes se acuerdan de antes cuando eran más pequeños, que habían esos dibujitos que te salía un diablito y un angelito. Ya, más o menos llevándolo a esto, está la tentación y está el Espíritu Santo. Tú decides a quién escuchas. Y vuelvo y repito, como lo dijimos en el anterior programa, es nuestra decisión. Pero también te tengo una pregunta, Briana. ¿Se puede estar sirviendo y estar mal con Dios? Sí, se puede. Es una pregunta que le da al clavo porque, como saben, pues yo también sirvo en la iglesia, soy ministra de danza. Y sí, sí se puede. Muchas veces, como dicen los chicos, el pecado pueden ser cosas pequeñas, cosas mínimas. Y lo normalizamos eso en nuestra vida y pues llevamos una vida donde aparentemente estamos bien, pero muchas veces no es así. También pensamos que estamos bien, y muchas veces al momento de ir a servir, de ir a ministrar, no nos ponemos a cuentas con Dios, no ponemos nuestros errores, no ponemos ese pecado delante de Dios para que Él pueda limpiarnos, para que Él pueda desde adentro ir sacando las cosas que a Él no le agradan. Volviendo a la pregunta, como les decía, yo soy ministra de danza. Hubo un tiempo en mi vida donde sinceramente me sentía mal, me sentía cansada de todo y pues se puede decir que sentí ese pequeño vacío. Y a pesar de eso yo me obligaba a servir, a danzar. Y puede que tal vez muchas personas lo digan o lo piensen, y ¿por qué ella está danzando? ¿Por qué ella está sirviendo? Si está así, que está ministrando al pueblo. Y es verdad, viéndolo desde ese punto, sí es verdad, pero tenemos que tener en cuenta, y algo que me di cuenta luego fue de que tal vez yo no estaba ministrando a alguien, pero el Espíritu Santo sí me estaba ministrando a mí. Al momento de que uno se siente vacío, uno tiene que tener en cuenta un factor muy claro. ¿Qué es lo que estoy haciendo con ese vacío? ¿Qué estoy haciendo con lo que estoy sintiendo? ¿Estoy buscando de Dios o me estoy escondiendo? ¿Estoy haciendo que el pecado me lleve a esconderme de Dios? Porque, yendo a la palabra, Dios siempre está en la puerta. Apocalipsis nos dice que Dios está en la puerta y está tocando, está esperando que nosotros abramos esa puerta para Él cenar con nosotros. El momento que Él dice cenar, yo lo veo de esta forma. Él está esperando que nosotros abramos nuestro corazón para Él poder entrar, para poder empezar a restaurar, para poder empezar a limpiarnos desde dentro. Porque ¿cómo lo va a hacer si nosotros no buscamos de verdad a Dios? Porque eso tiene que ser algo que nazca de nuestro corazón, algo que nuestro corazón anhele verdaderamente. Claro, algo que quiero contar a esa pregunta es que muchas veces ya el servicio es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces vuelve a resurgir el miedo a que nos juzguen, el miedo a que nos acusen, ¿verdad? Toda actividad que se hace en la iglesia la hemos llevado ya no a un servicio recto o agradable para el Señor, sino que lo hemos llevado a nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Hemos normalizado el que si tú no sirves, estás en pecado. Si tú no sirves, algo malo estás haciendo, ¿verdad? Entonces hemos idealizado todo eso, que ese miedo viene a nosotros y dice, no, es que si no danzo hoy día, van a decir que estoy en pecado, que estoy haciendo esto, lo otro, ¿verdad? Y viene el hermanito, ¿verdad? Y, hermano, usted no danzó, que está pecando, ¿verdad? Y pasa todo eso, y todo eso viene a nuestra mente, y por eso, en vez de tomarnos nuestro tiempo para volver a conectar con el Señor, seguimos sirviendo, y por eso el servicio se vuelve una carga, ¿verdad? Por eso nosotros no vemos con anhelo el domingo y decir, ay, qué domingo, otra vez me toca danzar, ¿verdad? No vemos, ay, otra vez a danzar, ¿verdad? Entonces el servicio se vuelve una carga para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero hoy tenemos que romper ese paradigma de que no podemos nosotros mostrar en la iglesia algo que no somos, ¿verdad? Porque primero, somos humanos, sentimos. Segundo, hay temporadas, hay procesos en los que tenemos que vivir, ¿verdad? Porque hay procesos y después de un proceso viene la recompensa, viene la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Pero después de ello vuelve a venir un proceso más grande, porque dice la palabra que vamos de gloria en gloria. ¿Y que dice la palabra? Que la gloria postrera será mayor que la primera. Pero para que la gloria sea postrera,
el proceso tiene que ser más duro también, ¿verdad? La preparación. Y vamos a vivir procesos duros y duros y duros. Por eso hoy quiero que rompamos ese paradigma de que no pasa nada si necesitamos tomarnos el tiempo para volver a llenarnos del Señor. ¿Qué dice la palabra? Cuando el Señor en Apocalipsis dice a una de sus iglesias que tiene algo en contra de ella y que ha dejado su primer amor. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado de lo que verdaderamente es la comunión con Dios y hemos puesto más empeño, más compromiso, más responsabilidad en el servicio que a la verdadera comunión que es del Padre. Porque el servicio es para adorarle a Él, no para agradar a la persona, no para que el pastor vea que estoy sirviendo y me dé un cargo en la iglesia más importante. No, el servicio es una adoración para el Señor. Tenemos que tener en cuenta eso, porque el Señor quiere con agrado que nosotros podamos estar con Él. A ver. ¿Qué es lo que más está enfriando a esta generación? Siento yo que es el miedo al juicio y la comparación constante. Porque la mayoría de los jóvenes nos hemos visualizado mucho a que tengo que ser como son los demás, o como en la iglesia más que nada, ¿no? Si veo que el grupo en el que yo estoy es, digamos, de alabanza, pues yo también tengo que aparentar serlo. Tengo que aparentar saber, tengo que aparentar esto, aparentar vivir de apariencias. Y es algo que los jóvenes mucho permitimos que crezca en nosotros esas apariencias, esa comparación, el querer, como dijiste hace un momento, el querer ser más para que mi líder me vea, para que tal persona me vea, y tratar de cubrir o tapar por miedo al juicio, de que se den cuenta de que no estoy haciendo las cosas bien, que se den cuenta de que hay algo que me tiene a mí peleando, luchando, y que eso sea, como quien dice, lo que me mande abajo, por así decirlo, cuando ya estamos de caída por nuestras mismas decisiones, por decidir ocultarlo, por decidir decirle no a lo que Dios nos está mostrando, a la persona que Dios nos está enviando, para poder aclarar o para poder ser libres de aquella presión, de aquella cosa que nos tiene atrapados, que nos tiene encerrados, por así decirlo. Entonces, ese juicio es necesario, y la Biblia nos lo dice muchas veces, que el juicio es necesario. Y en este caso, tenerle miedo a eso nos puede hacer enfriar y nos puede hacer escondernos, y escondernos, como tú mismo lo dices antes que lo hablaste, como Adán cuando pecó por primera vez. Y eso nos puede dejar fuera del propósito de Dios, nos va a dejar fuera del propósito de Dios, y abrir la puerta que nosotros mismos hemos decidido cerrar, la puerta al juicio. Y porque la Biblia lo dice, la Biblia habla de juicios, y es necesario que tú entiendas que el juicio puede ayudarte a ser libre. Y obviamente Dios tiene personas en tu vida que van a ayudarte y que con alguna palabra, algún mensaje te van a llevar a que puedas tener esa libertad que tanto anhelas, que tanto deseas. Y siento que esas dos cositas son tanto el aparentar o el querer ser como los demás, y el miedo al juicio. Por eso es importante, chicos, que en este momento podamos aclarar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, y ver 4 claves importantes que son las que muchos no nos dicen. Esto es lo que muchos no te dicen, ¿verdad? Y que no todo es culpa de la iglesia, que no todo es culpa o son ataques espirituales, y que hay decisiones claves que nosotros tenemos que tomar con nuestra vida. Y aquí entra la palabra de Dios cuando Romanos 12:2 nos dice que hay que renovar nuestro entendimiento, hay que renovar nuestra mente, porque en la renovación de nuestra mente vamos a poder aclarar la situación y tomar la decisión correcta, siempre y cuando seamos guiados por el Espíritu Santo. Él, como lo dije en capítulos anteriores, si ustedes no han visto los capítulos anteriores, los pueden buscar aquí en el canal y los pueden ver. El Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Es Él
el que habita aquí en la tierra con nosotros para llevarnos a tomar las decisiones correctas. Es tiempo de levantarnos, de verdaderamente reconocer que tenemos un problema, de que hay un vacío adentro, y que no solo hay un vacío adentro, sino que como ha estado ese vacío adentro, hemos llenado ese vacío con cosas que verdaderamente no nos edifican. Deja de decir ya no siento a Dios, cuando de verdad eres tú el que ya no lo buscas a Él, el que ya no está teniendo esos momentos, el que ya perdió ese primer amor, el que lo olvidó, el que dejó atrás esto. Retoma ese primer amor, retoma tus momentos de oración, retoma cada momento de intimidad que tenías con Dios durante todo el día, porque Dios, como lo hemos dicho en cada programa, Dios siempre está ahí. Dios no se aleja, el que se aleja eres tú. Ahora yo quiero hacerte una pregunta a ti, ahí donde estás. Quiero que seas sincero contigo mismo, quiero que seas sincero delante de Dios y que te contestes a ti en lo íntimo esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a Dios en serio? ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente no fue la necesidad, no fue el obtener algo a cambio? Fue el deseo de sentir su presencia, de sentirte lleno de ese vacío que sentías por dentro con su presencia. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste al Señor en serio? ¿Verdad? Un versículo muy conocido que tenemos en la palabra, que muchos hasta ya no lo sabemos de memoria, que es Mateo 6:33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Verdad? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste el reino de Dios y su justicia? Y cuando habla de justicia, habla de saber que vamos a tener que aceptar su voluntad, sea lo que querramos o no. ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas y levantaste un clamor al Señor por ser Dios, por ser Padre, por ser ese Dios todopoderoso que se despojó de su Hijo y mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros? La presencia de Dios, ese Dios es el único que puede llenar ese vacío que tenemos por dentro. Y Cristo, aceptándolo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, será el vínculo perfecto para que nosotros podamos decir: hoy he sentido al Señor en la iglesia, hoy he adorado al Padre con la iglesia. Quiero leerte un versículo y quiero que lo anotes y que lo guardes y lo reflexiones y te aprendas este versículo, que es Jeremías 29:13, que dice: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Esa es la forma en la que tenemos que buscarlo al Señor. Tal vez no hemos sentido al Señor, no porque el Señor no esté, sino porque el Señor ve que la forma en la que lo buscamos no es la correcta, que la intención que tenemos por buscarlo no es la correcta, y que al no sentirlo frustra, nos da ansiedad, también nos da ansiedad, porque aquellos que ya han podido sentir la presencia del Señor saben que cuando el Señor se mueve con poder y autoridad. Pero hoy quiero que veas y analices cada situación que tienes en tu corazón, con cuál es la intención con la que tú buscas al Señor, porque el Señor está ahí. Y el versículo lo dice: el que me busque de todo corazón, será ese el que me hallará. Otra pregunta muy importante que debemos hacernos nosotros como jóvenes es: ¿de qué nos estamos llenando? Si de verdad nos estamos llenando de Dios o solo de redes sociales. Porque hoy en día es muy fácil llenarnos de miedos, de inseguridades, de ansiedad, pero no nos llenamos de lo que realmente importa, que es Dios. Romanos 8:5 nos dice: los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu.
es muy importante vaciarnos nosotros. Es muy importante que nuestra carne muera para que Él crezca en nosotros. Debemos tener en cuenta que somos vasijas, esperando ser llenas totalmente de su Espíritu Santo. Si hoy Dios se alejara, ¿te darías cuenta? Si tenemos una intimidad con Dios, si verdaderamente buscamos su presencia, si verdaderamente estamos alimentando el espíritu y no la carne, nos daremos cuenta. Y un claro ejemplo tenemos en Salmos 13:1, que nos dice, David nos dice aquí: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? En este versículo podemos darnos cuenta que sí, si de verdad tenemos esa conexión con el Espíritu Santo y esa conexión con nuestro Padre, nos daremos cuenta, te darás cuenta de que Él se ha alejado, de que Él se mantiene en silencio. Pero también hay que tener claro que Él simplemente está en silencio, pero no se ha ido de ahí. Él está en silencio y está ahí atento a ti. Pero si tú no lo buscas, pero si tú te mantienes atrás, te mantienes escondido, te mantienes lejos, según tú, lejos de la vista de Dios, no vas a poder sentirlo, no vas a poder percibir que Él está ahí, no vas a poder tener esa oportunidad de abrazarlo, esa oportunidad de sentir su abrazo, sentir el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Pero súmale más. Y créeme que va a llegar el momento en el que tú vas a querer todo el día estar en la presencia de Dios. Y eso te hace un verdadero cristiano. Es por eso que hoy, una vez hecho este análisis, debemos reconocer nuestra condición. Y tenemos que volver a conectar. Hemos sido activos en la iglesia, pero sin un amor verdadero que nos conecte al Dios Todopoderoso. Es por eso que hoy, como lo dice su palabra en Apocalipsis 2, del 4 a 5, debemos arrepentirnos y volver a nuestro primer amor. Recordar esos tiempos de nuestro primer amor, cuando lo único que queríamos era estar en su presencia, lo único que queríamos era adorarlo, exaltarlo, glorificarlo, ¿verdad? Antes de que entraran todos estos compromisos con nuestros hermanos o querer aparentar una condición que en este momento no tenemos. Debemos reconocer que estamos viviendo un proceso y que el único que puede sacarnos de ese proceso es el Señor. Por eso debemos volver al primer amor, a cual va a ser que nos volvamos a enamorar del Señor. Quiero leerles el versículo de Salmos 119:2, que dice: bienaventurados los que buscan a Dios con todo el corazón. La clave es buscarlo con todo nuestro corazón. Debemos de buscar al Señor. Y buscar al Señor no solo es orar de vez en cuando. Buscar al Señor es priorizarlo, persistir y hacerlo con total sinceridad. Debemos ser honestos con Dios, dejar de fingir que todo está bien cuando no lo está. Él lo conoce todo, Él conoce cada pensamiento que tenemos, conoce cada anhelo de nuestro corazón, y debemos buscarlo de manera real, esperando que sea Él perfeccionándonos. 9:5, como dijo Andrés, que lo hallaremos siempre y cuando lo busquemos de corazón, porque no vale que digamos palabras bonitas, no vale que le digamos: sí, Señor, me siento así. Pero ¿de qué me sirve decirle todo eso cuando no lo hago de corazón? Cuando no hay un quebrantamiento y un arrepentimiento real de mi parte. También debemos cortar lo que nos está drenando, romper aquellas cadenas, abrir esas puertas que nosotros mismos hemos cerrado. Aquellas puertas que Dios está ahí dispuesto a obrar en nosotros, pero porque no abrimos esa puerta, no puede actuar. Y como nos dice en Gálatas 5:1, por lo tanto, Dios en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Qué más claro que aquello que nos dice la palabra?
Ya somos libres, solamente debemos perseverar. ¿Y cómo perseveramos? En la intimidad, llevando una vida acorde a lo que Dios manda por medio de la guía del Espíritu Santo. Lo tienes todo, tienes la estructura, tienes el cómo hacerlo, solo falta que tú decidas hacerlo, vivirlo día a día. Así que tengámoslo claro, Dios no se fue, tú te alejaste de Él. Porque puedes estar en la iglesia, pero aún así estar lejos de Dios. No es el lugar donde estemos, es con quién estamos conectados. Por eso hoy, si has reconocido tu condición, si has reconocido que has sido tú el que verdaderamente se ha alejado de Él, hoy quiero invitarte a hacer una oración. Hoy quiero que volvamos a ese primer amor. Hoy quiero que volvamos a no ser solo activos, sino que a vivir esa fe y ese amor que el Señor ha puesto y ha depositado en cada uno de nosotros. Así que ahí donde tú estás, yo quiero que cierres tus ojos y junto acá con nosotros tres vamos a orar para que el Señor avive una vez más ese fuego de su primer amor dentro de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Hoy, Señor, has tomado nuestras vidas para poder hablar sobre tu palabra, Rey de Reyes. Hoy, Señor, reconocemos que hemos estado alejados de ti, que no hemos estado llevando una vida correcta, Señor. Y venimos a ti, Señor amado, con un corazón contrito y humillado, Señor amado, buscando que seas tú, Señor, el que avive una vez más en nosotros ese fuego de tu primer amor, Señor. Señor, vuelve a encender lo que se apagó en nosotros. Sí, Señor Jesús, te pedimos, Padre amado, que hagas un corazón conforme a ti, Padre amado. Un corazón que anhele más de tu presencia, Señor. Un corazón que pueda quebrantarse ante ti, Señor. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenando desde adentro, Señor. Rompiendo, Señor, todo aquello que no te agrada, Señor. Todo aquello que nos aleja de tu presencia, Padre amado. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, con nosotros cada día, Señor. Que sea tu presencia, Señor, haciendo morada en nuestra vida, Señor. Que seas tú, Señor, tocando la puerta, Señor. Y que sea nuestro corazón, Señor, dispuesto, Señor, a abrirte la puerta, Señor amado. Que seas tú, Señor, sanando todo aquello que nos aleja de tu presencia. Señor Padre amado, sé tú, Señor, formando nuestra identidad, Padre. Formando una identidad, Señor. Y también, Padre amado, permitiéndonos tener un corazón más sensible al oír al Espíritu Santo, sensible a la presencia del Espíritu Santo, a tu presencia, Padre amado. Y en el nombre de Jesús, hoy volvemos a ti sin filtros. Porque no necesitas otra iglesia, no necesitas otro pastor o otro líder. Lo que necesitas es volver a Dios. Y esto fue un programa más de Sin Filtros con Dios, un programa real, directo y sin miedo. Recuerden suscribirse, activar la campanita y compartir el video con quien más lo necesite. Y esto fue Sin Filtros con Dios.